Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos queridos de Geometrizando con Rodileva. Los saluda su servidor y amigo Rodolfo Díaz de León Barrón, aquí en una nueva entrega. En esta ocasión quiero hablar de ángulos. Este video me fue pedido por un amigo querido, Gerardo Torres, que es maestro de educación secundaria. Y él me decía, oye maestro, ¿qué onda con los ángulos? Entonces le digo, bueno, pues ¿qué hace falta saber de los ángulos? Porque por allá tenemos nosotros un video sobre lo que son ángulos, construcción de ángulos, bisectrices, trisectrices de ángulos, pero en sí, estamos nosotros hablando aquí del tema de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Entonces, bueno, un ángulo es un concepto un tanto cuanto general. Si nosotros tenemos primeramente dos segmentos de recta que se junten en un solo punto, es decir, yo aquí tengo este segmento de recta y acá tengo este segmento de recta. O bien le podemos llamar a sí mismo semirrectas. Bueno, esta apertura, al que denominamos comúnmente con una letra griega llamada alfa, es un ángulo. Pero no es el único ángulo que hay. Hay más ángulos o hay más tipos de ángulos. Lo más importante de todo es que esta apertura es el ángulo. Y a este punto, a este le vamos a llamar lado, a este también le vamos a llamar lado, y a este le vamos a llamar con la letra B. O también puede ser B, puede ser A, no importa. Lo que importa es que este punto lo denominamos nosotros, disculparás mi letra, tengo una letra muy fea, yo tengo una letra verdaderamente espantosa, vértice. La medida en que nosotros podemos medir el ángulo es en grados, ¿sí? O lo podemos medir en radianes. Y hay una relación de proporción entre grados y radianes. Pero ahorita vamos a ver eso. Nosotros tenemos diferentes tipos de ángulos. ¿Cuáles ángulos tenemos? Mira, por ejemplo, yo tengo este ángulo, que es un ángulo recto. ¿Por qué es un ángulo recto? Porque la relación entre los dos lados es de 90 grados. Yo puedo tener un ángulo agudo, ¿sí? Puedo tener un ángulo agudo, no importa la posición, siempre y cuando ese ángulo, ¿sí?, sea menor a 90 grados. Pero si yo tengo un ángulo que es mayor a 90 grados, entonces yo tengo un ángulo obtuso. Aunque también tengo yo otros ángulos, como puede ser esto, tomando como punto un centro. Ahorita voy a explicar por qué. Cuando el ángulo es igual a 180 grados, yo tengo un ángulo llano. Cuando mi ángulo es igual a 360 grados, entonces se le llama un ángulo completo. Pero por ahí tengo yo un ángulo al que yo voy a denominar un ángulo nulo. ¿Sí? Aquí está este punto que yo te mencionaba. Aquí lo tengo. Y cuando el ángulo es igual a 0 grados, este ángulo es un ángulo nulo. Básicamente esa es la terminología. Pero sin embargo, tenemos o debemos entender también aquí varias cosas que me regreso acá. Grados y radianes. Para entender esto, nosotros necesitamos entender
un término, una letra griega, que es pi. Si no entendemos pi, difícilmente vamos a poder entender el concepto de radian o en su defecto de grado. Voy a quitar esta hojita de aquí y voy a sacar aquí a mi mejor amigo. Ustedes ya saben cuál es mi mejor amigo, si han visto los otros videos. Geométricamente hablando, voy a sacar a mi mejor amigo. Voy a sacar a mi mejor amigo, que es el compás. Voy a poner aquí un puntito, ya lo viste. Voy a abrir el compás con cualquier diámetro, en este caso no es importante. Y voy a dibujar un círculo. ¿Sí? A este puntito que está aquí le vamos a llamar O. Esto que está aquí es el perímetro del círculo. ¿Sí? Y cualquier línea que parta del centro del círculo al perímetro del círculo le vamos a llamar radio. ¿Sí? Ahora bien, pi, que comúnmente conocemos con el valor de 3.1416, que en realidad pi es un número sumamente grande, es una relación. Pi es igual a la relación que existe entre el perímetro y 2 veces el radio. Sin embargo, tú sabes que si ese es el radio, 2 veces el radio sería igual al diámetro de la circunferencia. Por ende, pi es igual a la longitud del perímetro entre el diámetro. Y esto siempre va a ser igual a 3.1416. Ahora bien, si yo tengo una circunferencia en donde el radio sea igual a 1, no me refiero a 1 en cuanto a cantidad numérica, 1 centímetro, 1 metro, no, sino a una unidad, la que tú quieras, ¿sí? Entonces, el radian, que es el ángulo, ¿sí? Los radianes, por ejemplo, aquí tengo yo un ángulo especificado, a este le vamos a llamar ángulo especificado. ¿Sí? A esto que está aquí, vamos a poner aquí abajo. Puse la flecha para allá, pero la voy a poner para acá. Le vamos a llamar nosotros sector del ángulo especificado. Pero a este arquito, de hecho te lo voy a marcar incluso con color. A ver si se ve en azul. Este segmento de arco, o este arco que está aquí, este que te acabo de marcar, ¿sí? Es lo que mediría este ángulo, pero en radianes. Es decir, ¿qué es un radian o qué son los radianes? ¿Sí? Los radianes son equivalentes a la longitud del arco de un sector de círculo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos fijar aquí una pequeña tablita. Una pequeña tablita en donde podemos decir, fíjate bien, el ángulo, ese ángulo que puede estar en grados o que puede estar en radianes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ángulo recto, un ángulo llano o un ángulo completo,
insisto, perdona la letra, ahí te va. Un ángulo recto son 90 grados, es decir, sería esto, un ángulo recto. Entonces, ese ángulo recto, su equivalente sería pi entre 2. Si el ángulo es llano, es decir, es de 180 grados, en grados, los grados en radianes serían igual a pi. Y si estamos hablando de un ángulo completo, es decir, un ángulo de 360 grados, entonces el ángulo en radianes sería 2 veces pi. Por eso te decía que era sumamente importante entender toda esta parte. Sin embargo, todavía los ángulos nos pueden dar una serie de truquitos o una serie de información que vale la pena conocer. ¿Cuál información? Bueno, primeramente, podemos calcular nosotros cuántos grados puede haber si nos dan una determinada información. Por ejemplo, yo aquí tengo un ángulo, lo voy a suponer, no lo voy a tratar a trazar exactamente. Aquí tengo yo este ángulo, disculpa esa línea. Vamos a suponer que nosotros tenemos este ángulo que es de 45 grados, por hacer una suposición. El resto del ángulo, para complementar el ángulo completo, ¿de cuánto es? Si nosotros sabemos que son 360 grados, yo le resto los 45 grados que ya conozco. 5 para 10 son 5, 4 y 1, 5 para 6 son 1. Son 315 grados. Esto que falta es igual a 315 grados. ¿Sí? Lo único que necesitamos saber es que la suma de todos los grados debe de ser de 360. Si te importa conocer esto, pues simplemente tienes que restar. Podemos hacer otro ejemplo así como que muy rápido. Si por ejemplo tú tienes este ángulo, ¿sí? Y este ángulo aquí, digamos, ¿de cuánto te gusta que sea? De 150 grados. Este ángulo que está aquí, ¿de cuánto es? No hay problema. 360 menos 150 grados. 0, 1, 2. Este ángulo es de 210 grados. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, este ángulo? Este ángulo, ¿qué te gusta que sean? 230 grados. Este ángulo, ¿de cuánto es? 360 grados menos 230 grados son 130 grados. Entonces este ángulo es de 130 grados. Ahora bien, los grados pueden ser medidos en sentido contrario a las manecillas del reloj y son grados positivos, o bien, si seguimos nosotros las manecillas del reloj, los grados se miden en sentido negativo. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener este ángulo, ¿sí? Este es 0. Si te das cuenta, estoy yo siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Por ende, este ángulo, supongamos que es de 45 grados, no lo es, porque como voy en sentido de las manecillas del reloj, entonces este grado sería de menos 45 grados. Este ángulo de 45 grados que puse hacia arriba, como voy en sentido inverso a las manecillas del reloj, si seguimos esta pequeña regla, este ángulo es positivo. Son de esas cositas que tenemos que entender o visualizar de los ángulos. Otra de las cosas que tenemos, por ejemplo, son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Vamos a darle vuelta aquí a la hoja. ¿Qué es un ángulo complementario? A ver, vamos a ponerlo aquí. Un ángulo complementario. ¿Sí?
Los ángulos complementarios son aquellos que sumados entre sí te van a dar 90 grados. Este símbolo significa suma. Y los ángulos, o el ángulo, ángulos complementarios, ángulos suplementarios, son aquellos ángulos que sumados entre sí te van a dar, por ejemplo, 180 grados. ¿A qué es a lo que voy? Te voy a poner yo aquí un ángulo recto. Ahí está el ángulo recto y te voy a poner 2 grados. Esto es alfa y esto es beta. Cuando alfa y beta te dan a ti 90 grados, este ángulo alfa es complementario de beta y beta es complementario de alfa. O en su defecto, si vamos a hablar de un ángulo suplementario, aquí yo tengo esto, si te das cuenta, no estoy colocando los ángulos en cuanto a valor numérico. Esto es alfa y esto es beta. Como alfa más beta son 180 grados, alfa es suplementario de beta y beta es suplementario de alfa, porque ambos ángulos te dan a ti 180 grados. Otra cosa que tienen los ángulos es que puede haber ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos consecutivos? Realmente el valor de los ángulos consecutivos no importa. ¿A qué es a lo que me refiero? Yo tengo por aquí estos dos ángulos. Tengo el ángulo alfa y tengo el ángulo beta. Son ángulos consecutivos. Te lo voy a poner aquí. Ángulos consecutivos. Disculpa mi letra. Son ángulos consecutivos cuando estos tienen el mismo vértice. Aquí está el mismo vértice. Y un lado, que es este, en común. Aquí están, por eso se llaman consecutivos, porque van uno después de otro. Tienen un lado en común y tienen el mismo vértice. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los ángulos opuestos por el vértice? Mira, yo te voy a poner aquí, ahí están los ángulos, ¿sí? Aquí tengo este ángulo, que es este ángulo, alfa, alfa prima, o bien estos dos ángulos, que es beta y beta prima. Bueno, pues estos ángulos opuestos, por el vértice. ¿A qué es a lo que me refiero? Alfa es opuesto a alfa prima, pero comparten el vértice. Tienen la misma magnitud. Igual beta y beta prima tienen exactamente la misma magnitud, pero son opuestos porque están en diferente lugar, pero comparten el vértice. ¿Sí? Un último punto que podemos analizar nosotros de los ángulos es cuando nosotros tenemos ángulos sobre paralelas, pero en base a eso nosotros tenemos ángulos congruentes. ¿Qué es un ángulo congruente? Un ángulo congruente es un ángulo que es exactamente igual a otro ángulo. Eso es un ángulo congruente. Ahorita vamos a ver el ejemplo de lo que es un ángulo congruente. A ver, vamos a ver. Tengo yo aquí, voy a cambiar de hoja, dos líneas paralelas. Para obtener nosotros ángulos congruentes, necesitamos nosotros tener dos líneas paralelas. Fíjate bien. Ahí está una línea paralela y aquí está la otra línea paralela. Y cuando yo trazo esta línea perpendicular, por la ley que te acabo de decir hace un momento, que son los ángulos opuestos unidos por un vértice, te vas a dar cuenta que aquí tengo un vértice y acá tengo otro vértice.
y que aquí tengo alfa, ¿sí? Este es alfa y mira, el ángulo opuesto por el vértice es alfa. Pero como esta línea, esta que está aquí, es paralela a esta línea, si tú te das cuenta, este ángulo alfa es congruente a este, es exactamente igual. Y este ángulo alfa es congruente a este. Y este es congruente a este y este es congruente a este. Pero al mismo tiempo, este ángulo beta es congruente a este. Ángulo opuesto por el vértice. Pero, por las leyes de los ángulos congruentes, tenemos nosotros acá que este ángulo beta es igual a este ángulo beta, pero es también igual a este ángulo beta. ¿Sí? Y la suma de todos los ángulos, vamos a poner aquí beta, beta prima, beta, beta prima. Entonces, si hacemos un ejercicio así como que numéricamente hablando, un tanto cuanto rapidito, fíjate bien, vamos a suponerlo. La línea puedes ponerla así o puedes ponerla así, ¿eh? Es lo de menos. Es más, la vamos a poner así para que veas que es exactamente lo mismo. Vamos a pensar aquí en este ángulo. Es todo lo que necesitas tú conocer. Alfa. Alfa, vamos a pensar que este alfa sea de cuánto te gusta, 90. Vamos a pensar que alfa es de 120 grados. Bueno, pues automáticamente este alfa también es de 120 grados. Este alfa es de 120 grados y este alfa es de 120 grados, así tal cual. Pero entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Bueno, pues entonces este que es beta, como este ángulo que va de aquí a acá es de 180 grados, entonces yo sé que beta es igual a 180 grados menos 120 grados. Por ende, beta es igual a 60 grados. Este beta vale 60, este beta vale 60. Si nosotros sumamos 60, 60, 120 y 120, vamos a hacerlo. 120, 120, 60 y 60. 0, 6 y 6 son 12, 13, 14, 15, 16. Son 360 grados toda la vuelta. Pues, ¿qué crees? Estos mismos 360 grados se resuelven aquí abajo. Y ahí está, aplicado por lo que es la congruencia de los ángulos. Espero que este video te sirva, el que lo hayas encontrado útil y, ¿por qué no, un poquito hasta divertido? Suscríbete al canal, ya lo conoces, Geometrizando con Rodileva. El Instagram también ya lo conoces, Rodolfo DLB. Suscríbete, comparte, que aquello que te sirve a ti, le sirva a todos. Estamos en comunicación. Gracias, excelente día. Hasta luego.